Muy buenos días, familia. Dios me los bendiga. Y bueno, aquí estamos un día más para darle las gracias a Dios, la gloria y la honra, porque estamos aquí delante de Él, en su presencia. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Y hoy lo hacemos en el capítulo 15 de Deuteronomio capítulo 15. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 6, que nos habla del año de remisión y la remisión de deudas por cada 7 años. Nos habla y dice: cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito en su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Bueno, aquí vemos que en estos primeros 6 versículos nos hablan de la remisión de deudas, ¿no? Cada 7 años. Y vemos que cada 7 años, dice, hará remisión. Pues bueno, en aquella época como hoy en día, ¿no? Vemos que pues bueno, se hacían préstamos o todas esas cosas, ¿no? Y en Israel pues igual, se dejaban dinero y entendemos aquí, entendiendo que después de 7 años las deudas se cancelarían. Esta era una manera de que no se generaría una deuda para a muy largo plazo. Entonces el dinero, pues digamos, el dinero nunca se podía prestar ni deber por más de 6 años. Y bueno, y entonces vemos que esto para Dios era importante, ¿no? Vemos que esto para Dios era importante, y se decía que esta era la remisión, la remisión de Jehová. Y lo que más Dios quería, ¿no?, era que Israel pues obedeciera en este mandato, y porque la intención de Dios pues era para que nunca se formase una clase baja, ¿no?, baja en Israel. Entonces vemos que, claro, porque habían algunos que algunos tal vez pues pasen por una mala temporada, ¿no?, por una mala temporada, pero bueno, tendrían la oportunidad de reconstruir sus vidas económicamente, ¿no?, también. Y vemos que bueno, para que habla también de que para que dice que para que así no haga en medio de ti mendigo, nos habla, ¿no? Es que entonces vemos que
que aquí vemos en estos primeros 6 versículos que leemos, que Dios lo que quería era más que nada, Dios estableció tenía un plan, ¿no? Un plan, un sistema. Dios estableció un sistema económico en donde nadie tenía que ser pobre, ¿no? Digamos, si el pueblo obedecía al Señor, pues dice el Señor que Él los bendecería, ¿no? Y no serían pobres, ¿no? Pero bueno, aquí más adelante, continuando leyendo, bueno, lo veremos a partir de los siguientes versículos, ¿no? Precisamente en el versículo 11, pero bueno, vemos aquí que Dios lo que Dios, digamos, quería era que Dios quería garantizar, ¿no? Una prosperidad para Israel, ¿no? Si era obediente. Así que bueno, eso es lo que Dios quería, ¿no? Un sistema, crear un sistema, un plan para que todo el mundo fuera igual. Y continuamos leyendo, ¿no? A partir del versículo 7, que dice, a partir del versículo 7 nos habla de préstamos a los pobres, ¿no? Y préstamos a los pobres, ¿no? Nos habla de ser generosos con los pobres, ¿no? Dice el versículo 7 que cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Aquí vemos que nos habla en estos versículos del 7 al 11, vemos que nos habla de no endurecer nuestros corazones, ¿no? No endurecerás tu corazón, dice, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. La ley de la remisión en el año séptimo nunca se dio con la intención de desanimar a dar a aquellos que están en necesidad. Pero aquí vemos que quizás la ley desanime en prestar a los pobres, y es por eso que Dios quería que Israel fuera generoso y diera a aquellos en necesidad. Y por ejemplo nos habla de a tu hermano, ¿no? En Gálatas 6 versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto nos habla de ser generosos, ¿no? Leemos en estos versículos de 7 al 11, ¿no? De que está bien que los hermanos nos tengamos que ayudar, ¿no? Tengamos que apoyar, ¿no? A nuestros hermanos en la fe, esos hermanos que están en la iglesia, ¿no? A estos hermanos en la fe, o incluso ayudar, ¿no? A otras personas, como hemos hecho, a extender nuestra mano, ¿no? A ayudar, ¿no? A esas personas que están necesitadas, ¿no? Porque lo que menos quería Dios era eso, ¿no? Hoy en día, pues bueno, hoy en día podemos ver cómo está el sistema, ¿no? Vemos los partidos, todos los partidos políticos que hay en el mundo, en cada país vemos mucha corrupción, y bueno, vemos que
hay países donde está el que tiene, el rico, en la mayoría de los países, y está el que no tiene. Y la verdad es que eso pues da pena, ¿no? Y vemos el egoísmo, ¿no? Vemos esos corazones que son egoístas, tanto en esos políticos corruptos, en gente que tienen mucho dinero y no ayudan a la gente que no tienen. Y entonces vemos que son corazones endurecidos, corazones egoístas, ¿no? Y nosotros por eso, como hermanos en la iglesia, es de lo que menos nos tenemos que preocupar, ¿no? Nosotros, Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que abrir nuestros corazones, ayudar primeramente a nuestros hermanos en la fe, que hay hermanos en la fe que están necesitados, ¿no? Y si hay algunos que están mejor, Dios nos dice que ayudemos a ese hermano que está necesitado, porque es lo que Dios quiere, ¿no? Y Dios nos dice que Él nos bendice y Él no nos va a faltar de nada. Y cuando Dios ve que nosotros abrimos nuestros corazones y ayudamos a ese hermano necesitado, que no tiene a lo mejor que ser precisamente de nuestra iglesia, puede ser algún vecino, algún amigo que pueda estar pasando por un momento mal, y no tenemos que buscar razonamientos ni nada, ¿no? Para decir yo no lo ayudo por tal cosa, ¿no? No tenemos que buscar esos razonamientos, porque lo único que hacemos es endurecer nuestros corazones. Y buscamos como razones, sino como excusas para no querer dar. Y no tenemos que buscar excusas para no querer dar, todo lo contrario. Tenemos que abrir nuestros corazones, porque el Señor nos está dando la promesa de que ayudemos a los demás, porque Él nos va a dar a nosotros, nos va a seguir bendiciendo, para que a nosotros tampoco nos falte de nada. Y bueno, y eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? Vemos mucha gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. Y el que tiene quiere más, y si puede tener más, y al que no tiene pues le da igual. Y vemos esos corazones, ¿no? Que son corazones egoístas. Y nosotros no tenemos que ser personas egoístas. Todo lo contrario, vamos a ayudar a todas las personas que podamos ayudar. Continúa diciendo los versículos, ¿no? Leemos del 12 al 15, que nos habla del 12 al 18, ¿no? Que nos habla de las leyes sobre los esclavos, el mandato de soltar a sus esclavos cada 7 años, que dice el versículo 12: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, al 7º lo despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en cuanto hiciste. Aquí nos habla de que el 7º año dice que lo despedirá libre. Así que como las deudas debían de ser canceladas cada 7 años, vemos que de la misma manera los esclavos debían de ser liberados, ¿no? Los esclavos de los que se mencionan aquí son aquellos que tuvieron que venderse como esclavos a causa de sus deudas. Entonces esto aseguraba de que la bancarrota no perjudicaría al israelita para toda la vida. Lo peor que les podría pasar era el servir a alguien sin recibir un sueldo, ¿no? Por 6 años. Y nos habla de que no lo enviarían con las manos vacías. Por eso vemos que aquí nos habla de que Dios lo que demandaba era generosidad para
para el esclavo que estaba por partir, ¿no? Para irse, y dándole algo para poder comenzar su nueva vida. Y esto, pues claro, para el esclavo pues le daría una alegría, una esperanza, que estaba a punto de irse solo para partir, y bueno, tenía como una alegría más, un incentivo más grande para complacer a su amo también, ¿no? Y vemos que si el esclavo pues no quería irse, sí, porque el esclavo a lo mejor estaba bien con su amo, y dice que si amaba a su amo y quería continuar sirviéndole, pues no era un requerimiento que dejara a su amo, ¿no? En el 7º año, ¿no? Y todo lo contrario, bueno, pues dice que tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, ¿no? El esclavo pues estaba dispuesto, podría quedarse, y declaraba su declaraba, ¿no?, su estado al perforarle, ¿no?, la oreja, el lóbulo de su oreja con una lesna en la puerta de su casa, de la casa, y esto declaraba, ¿no?, que estaban bien con su amo, ¿no? Quería seguir con su amo, un esclavo que estaba dispuesto y quien tenía libertad de escoger, ¿no? Y aún así, pues podía escoger a su amo, ¿no? Y bueno, vemos que esto pues aprendemos nosotros de aquí, de que nosotros, también nosotros como cristianos, también somos esclavos, ¿no? Somos esclavos por voluntad propia de Dios, ¿no? Y bueno, somos siervos, ¿no?, del Señor. Nosotros somos los que hemos decidido, ¿no? Hemos sido los que hemos decidido, ¿no? Ser esclavos, siervos del Señor, ¿no? Para servirle a Él, ¿no? Y esto lo vemos también, ¿no? Que vemos que el Señor Jesús también es el cumplimiento nos habla de que el Señor Jesús es el cumplimiento de este gran esclavo por voluntad propia, ¿no? Jesús dijo proféticamente se dijo proféticamente en el Salmo 46, dice: has abierto mis oídos. Habla acerca de abrir los oídos, y nos habla de los oídos en la ceremonia de esclavos, ¿no? Él era el esclavo por voluntad propia de Dios su Padre, y aquí lo vemos, ¿no?, que Jesús es el cumplimiento de este gran esclavo por voluntad propia, y nosotros también somos esclavos por voluntad propia de Dios, y para siempre, ¿no? Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que seamos un siervo para siempre de Papá Dios. Y bueno, continuamos en el versículo 19, del versículo 19 al 23, para finalizar, que nos habla de la ley del primogénito, la consagración de los primogénitos machos, ¿no? Que nos habla de: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Esto significa que dice que cuando consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho, nos habla de consagrar. Esto significa que de consagrar a Jehová significa apartar para el Señor. El primogénito debía ser apartado para el Señor, ¿no? El primer animal no debía ser usado como un animal doméstico, y dice que también no te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Todo primogénito macho, esto era, vemos que tenía que ser consagrado, apartado para Papá Dios, ¿no? ¿Y por qué? Pues como hemos aprendido muchas veces, ¿no? Porque el primogénito era lo mejor. Siempre, a Dios siempre se le da lo mejor. Y eso tiene que ser lo mejor para Papá Dios. Sabemos que el Señor nos bendice a nosotros, ¿no? Y todo lo primero es lo que se le tiene que dar al Señor. Nosotros pues no vamos a matar a ninguna vaca ni a ningún corderito, ¿no?
pero tenemos otras muchas maneras, ¿no?, de consagrar al Señor con otras cosas, ¿no? Lo primero para Él, y de otras muchas maneras, ¿no?, que ya conocemos se puede hacer, ¿no? Apartar para Él, apartar para el Señor lo mejor de nosotros. Y dice el versículo 20, el versículo 20 dice: delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. Delante de Jehová, dice, ¿no?, tu Dios, lo comerás cada año tú y tu familia. Cuando el animal primogénito se llevaba al tabernáculo, se entregaba al sacerdote para ser sacrificado, ¿no? Y una porción del sacrificio se entregaba a la familia que lo había traído al animal. Entonces se les daba para que pudieran disfrutar también de una comida, ¿no? Y de una comida y bueno, ¿no? Y dice también que si hubiere en él cualquier falta, si este era el caso, pues el animal se entregaba al sacerdote, pero no se sacrificaba al Señor. Y bueno, y entonces, pues, como dice aquí, que solamente que no comiera su sangre, ¿no? Y lo comerás, y en tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Y vemos que, si, como acabo de decir, si este era el caso, pues el animal se entregaba al sacerdote, pero no se sacrificaba al Señor, o se redimía, dice, por dinero, y el dinero se entregaba al Señor. Y bueno, pues aquí este Deuteronomio 15, que nos enseña, pues, bueno, familia, a seguir guardando los mandamientos de Papá Dios, y vemos que el Señor nos da unas instrucciones, ¿no? Y que todos debemos de cumplir, y yo siempre me quedo con lo de ser una persona generosa y tener un buen corazón. Es con lo que me quedo. Y bueno, y abramos nuestros corazones y nuestros brazos en ayudar a muchas personas, ¿no? Que la verdad es que estamos pasando por un mal momento, y yo creo que todos pasamos por un mal momento, y cuando todos pasamos por un mal momento y se acuerdan de nosotros, pues nosotros al igual también tenemos que abrir nuestros corazones y no endurecerlos, y ayudar a muchas familias que no tienen nada. Y bueno, y seguir sirviéndole al Señor, seguir siendo esclavos del Señor. Y bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, Señor, a nuestras vidas. Yo en el nombre de Jesús te doy gracias, Papá de los cielos, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias, hermoso Rey, porque tu palabra es viva y eficaz, Papá. Gracias, Señor, porque vemos que aprendemos cada día de todo lo que tú nos hablas, de todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Y gracias, Papito Dios, porque tú eres un Dios que nos bendice, Señor. Gracias porque tú abres las ventanas de los cielos cada día y derramas tu amor, tus bendiciones a cada hogar, Señor. Ayúdanos cada día, Papá de los cielos, a no endurecer nuestros corazones, Señor. A no endurecer nuestros corazones, Señor. A ayudar a todas esas personas necesitadas, Papá de los cielos, familias que están necesitadas, que no tienen para comer o no tienen para pagar las cosas, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque a través de
de estos que nosotros, de estas cosas que hacemos de ayudar a otras familias, Señor. Tú ves que nosotros te estamos obedeciendo y tú nos bendices, Señor. Y sabemos que haciendo estas cosas que a ti te agradan, papá, que a ti te agradan, Señor, nosotros estamos contentos porque te estamos agradando, papá de los cielos. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia, papá de los cielos. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por esta gran familia en la fe, papá de los cielos. Que tú sigas bendiciéndonos como cada día, Señor. Gracias por tu palabra y por tu amor, papá de los cielos. Gracias por tenernos aquí, por ser esclavos tuyos, papá, por ser servidores tuyos, Señor. Gracias porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, papá de los cielos. Tenemos ese sello del Espíritu Santo y te pertenecemos a ti, Señor. A ti solamente te pertenecemos. Somos tus siervos, tus esclavos, papá. Y a ti te queremos obedecer cada día, Señor. Yo te alabo y te bendigo, papá de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Y bueno, que tengan un buen día, agradable y perfecto, familia. Bueno, Dios me los bendiga.